Capítulo 3. El eco de la lluvia sobre el metal oxidado. El tiempo en Konoha no pasaba, se arrastraba. Para un hombre acostumbrado a moverse a velocidades que el ojo humano no podía registrar, a cruzar continentes en semanas y saltar entre dimensiones en un parpadeo, la inmovilidad era una forma de tortura mucho más eficaz que cualquier genjutsu que Itachi hubiera podido concebir. Sasuke Uchiha llevaba 2 semanas varado en la aldea. 14 días. 336 horas de erosión lenta. La lluvia no había cesado. Parecía que el país del fuego había decidido llorar todas las lágrimas que se guardó durante la guerra. El cielo era una losa de plomo grisáceo que aplastaba los tejados de la aldea, atrapando el humo de las chimeneas y el olor a asfalto mojado contra el suelo. Sasuke estaba de pie frente a la ventana de su apartamento en el 4º piso. No había encendido la luz. No la necesitaba. La oscuridad era su medio natural, y la luz gris que se filtraba desde el exterior era suficiente para delinear su silueta afilada y demacrada. Miró su mano derecha. Estaba presionada contra el cristal frío. Podía ver el vaho de su propia respiración empañando el vidrio, apareciendo y desapareciendo rítmicamente. Vivo, pensó con desdén. Biológica y estúpidamente vivo su cuerpo se estaba curando, según los informes médicos, pero se sentía peor. La regeneración de la que Sakura hablaba se sentía como si tuviera hormigas de fuego recorriendo sus venas. Sus conductos de chakra, quemados y necróticos por el abuso dimensional, estaban despertando lentamente, y el despertar era agónico. Cada vez que su sistema intentaba moldear una pizca de energía instintiva, sentía agujas calientes clavándose en sus costillas y en el muñón de su brazo izquierdo. Se apartó de la ventana y caminó hacia la pequeña cocina. Su apartamento estaba tan estéril como el primer día. No había comprado muebles, no había puesto cuadros. Solo había lo esencial. Una cama que odiaba, una silla donde dejaba su ropa doblada con precisión militar, y la encimera de la cocina donde reposaba un frasco de pastillas y una botella de agua. Miró el reloj. 14 horas. Tenía cita con Sakura en 30 minutos. Sasuke resopló. La rutina era el enemigo. La rutina ablandaba los instintos. La rutina te hacía olvidar que el mundo era un lugar lleno de colmillos esperando en la oscuridad. Salió del apartamento, cerrando la puerta sin echar la llave. Si alguien quería entrar a robar su vacío, era bienvenido a llevárselo. El trayecto hacia el hospital fue un ejercicio de invisibilidad. Sasuke se movía por los callejones traseros, evitando las avenidas principales donde las pantallas gigantes anunciaban productos de belleza y entrevistas con celebridades ninja. Odiaba esa nueva Konoha ruidosa y comercial. Le recordaba lo irrelevante que él era. Él pertenecía a la era de la sangre y el acero. Esta era la era del silicio y la sonrisa fácil. Llegó al hospital empapado. No usaba paraguas. Sentir la lluvia helada golpear su cara y correr por su cuello era una de las pocas sensaciones que le confirmaban que su sistema nervioso no se había apagado por completo. La recepcionista ya no le pedía identificación. Solo bajaba la mirada, intimidada por la presencia oscura que, incluso mutilada y enferma, irradiaba peligro, y le indicaba con un gesto tembloroso que pasara. Abrió la puerta de la consulta 4. «Llegas a tiempo», dijo Sakura. No estaba sola. Un hombre estaba de pie junto al escritorio de ella, besándole la mejilla. Era alto, de cabello castaño y aspecto amable. No tenía el aura de un asesino, sino la de un civil o un ninja administrativo de rango medio. Sasuke se detuvo en el umbral, su ojo derecho registrando la escena sin parpadear. Sakura se separó suavemente de su esposo, sonriendo con una calidez genuina que Sasuke nunca había provocado en ella, ni siquiera en sus años de obsesión adolescente. Esa sonrisa era tranquila. Era segura. No había angustia, ni anhelo desesperado. Era la sonrisa de una mujer que amaba a un hombre que regresaba a casa todas las noches. «Lo siento, cariño», dijo el hombre, dándole una palmada cariñosa en el hombro a Sakura. «Te veo en casa. No olvides comprar leche». El hombre se giró y vio a Sasuke. Por un segundo, hubo miedo. Instintivo, primitivo. Pero luego, el hombre, cuyo nombre Sasuke había escuchado una vez y borrado inmediatamente por irrelevante, asintió con respeto. «Uchiha-san», saludó, y salió rápido del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Sasuke caminó hacia la camilla habitual y se sentó, ignorando por completo el intercambio doméstico. Para él, ver a Sakura con otro no le provocaba celos, ni nostalgia. Le provocaba alivio. Un alivio inmenso y profundo. Significaba que una deuda estaba saldada.
Significaba que no tenía que lidiar con sentimientos que no podía corresponder. Sakura se alisó la bata, su rostro volviendo a la máscara profesional de directora médica. Tu esposo parece funcional, comentó Sasuke. Era lo más parecido a un cumplido que podía formular. Es un buen hombre, Sasuke. Y un gran padre. Sakura se puso los guantes, ignorando su tono. Quítate la camisa. Hoy vamos a intentar estimular el flujo en el meridiano del corazón. Va a doler como el infierno. Ya estoy en el infierno, Sakura. Solo añade más fuego. La sesión fue brutal. Durante 40 minutos, Sasuke permaneció sentado, con los ojos cerrados, sudando frío, mientras Sakura forzaba su chakra médico a través de las cicatrices internas de su pecho. Cada pulso era como si le estuvieran arrancando las costillas con garfios oxidados. No gritó. Ni siquiera gimió. Solo tensó los músculos de su cuello hasta que los tendones parecieron cables de acero a punto de romperse. Cuando terminó, Sakura retiró las manos y suspiró, secándose la frente. La calcificación está cediendo, dijo ella, anotando en su historial. Muy despacio. Pero está cediendo. Si sigues así, en 6 meses podrías ser capaz de usar un Shunshin básico sin colapsar. 6 meses para moverme rápido. Sasuke se abotonó la camisa con dedos torpes por el temblor residual del dolor. Patético. Es un milagro que estés vivo, imbécil desagradecido, replicó Sakura sin calor. Por cierto, Naruto preguntó por ti. Sasuke se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Dile que estoy vivo. Eso debería bastarle. Sabes que no le basta. Está preocupado. Dice que no ha podido ir a verte al apartamento porque está ocupado siendo el dios de este nuevo mundo, interrumpió Sasuke con voz gélida. Lo sé. No necesito niñera. No es solo trabajo, Sasuke. Sakura bajó la voz, su tono se volvió conspirativo y ligeramente triste. Las cosas en su casa no son tan perfectas como en las fotos. Hinata está, no es mi problema. Sasuke abrió la puerta y salió antes de que Sakura pudiera terminar la frase, antes de que pudiera arrastrarlo al drama de vidas que no le pertenecían. Él tenía sus propios fantasmas. No necesitaba adoptarlos de los demás. Al salir del hospital, la lluvia se había intensificado. Era un diluvio bíblico ahora, cortinas de agua tan densas que apenas se veía el otro lado de la calle. Sasuke no tenía a dónde ir. La idea de volver a su caja blanca de apartamento le repugnaba. Sus músculos estaban tensos por la terapia, su mente zumbaba con la estática del dolor. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Caminó hacia las afueras. Sus pasos lo llevaron lejos del centro, lejos de las zonas comerciales, hacia el distrito de entrenamiento número 3. Era un lugar antiguo. Los árboles allí eran enormes, viejos robles y pinos que habían sobrevivido a invasiones de Pain, guerras mundiales y ataques Otsutsuki. El suelo era barro y raíces. Allí, en un claro marcado por 3 troncos clavados en el suelo, había comenzado todo. La prueba de los cascabeles. El equipo 7. El lugar estaba desierto. Nadie entrenaba con este clima. El barro era un pantano. Sasuke se refugió bajo las ramas espesas de un roble gigantesco, cerca de la orilla del río que cruzaba el campo. El sonido de la lluvia golpeando las hojas creaba una cúpula de ruido blanco que aislaba el mundo exterior. Se apoyó en el tronco rugoso y cerró los ojos, respirando el olor a tierra mojada y moho. Por un momento, solo por un momento, pudo fingir que tenía 7 años otra vez, que tenía 2 brazos, que su familia estaba viva, que el futuro no era un túnel oscuro y solitario. Crack. El sonido de una rama rompiéndose lo sacó de su trance. Su mano fue a su espalda, buscando la espada que no tenía. Se maldijo mentalmente. Viejo hábito. Se relajó, pero sus sentidos se agudizaron. Alguien estaba allí. Miró a través de la cortina de lluvia hacia el centro del campo de entrenamiento, donde estaban los 3 postes de madera. Había una figura de pie frente al poste central. Una mujer. Estaba completamente empapada. No llevaba paraguas. Su ropa, una chaqueta fina de color crema y una falda larga, estaba pegada a su cuerpo, pesada por el agua. Su cabello oscuro, largo hasta la cintura, caía como algas mojadas sobre su espalda. Hinata Uzumaki. Estaba de pie, inmóvil, mirando el poste de madera desgastado donde, hace décadas, Naruto había sido atado por Kakashi. ¿Qué hacía ahí? ¿Sola? ¿Bajo una tormenta eléctrica? Sasuke debería haberse ido. Debería haberse girado y desvanecido en el bosque. Esa mujer era la esposa del Hokage, la matriarca del clan Hyuga.
Verla así, vulnerable, mojada y sola, era una intrusión en su intimidad. Pero sus pies no se movieron. Observó. Vio cómo los hombros de Hinata temblaban. Vio cómo levantaba una mano pálida y tocaba la madera áspera del poste. Y luego, vio cómo dejaba caer la frente contra el tronco. No hubo sollozos audibles por el estruendo de la lluvia, pero la forma en que su cuerpo se contrajo era inconfundible. Estaba llorando. Estaba rompiéndose. Era una imagen devastadora. La mujer que siempre sonreía, la mujer que siempre decía estoy bien, la mujer que soportaba el peso del mundo en silencio para que su marido pudiera brillar, estaba colapsando en medio del barro. Sasuke sintió una punzada en el pecho. No era lástima. Era reconocimiento. Reconoció la postura. Reconoció el cansancio terminal en la curva de su espalda. Era el mismo cansancio que él sentía cada mañana al abrir los ojos. Dio un paso fuera de su refugio. El barro chapoteó bajo sus botas. Hinata se giró bruscamente, activando el Byakugan por instinto. Las venas alrededor de sus ojos se hincharon, sus pupilas blancas brillaron con ferocidad defensiva. Adoptó una postura de combate fluida, el agua salpicando alrededor de sus pies. Cuando vio que era Sasuke, se congeló. Por un segundo, permanecieron así. Él, un espectro oscuro con un solo brazo, empapado y siniestro. Ella, una guerrera doméstica empujada al límite, con los ojos llenos de lágrimas y lluvia. Sasuke-kun, susurró ella, desactivando el Byakugan. Su voz se quebró. La postura de combate se deshizo y ella se encogió sobre sí misma, avergonzada. Se limpió la cara con las manos frenéticamente, intentando borrar la evidencia de su dolor, pero era inútil bajo tal aguacero. Sasuke se acercó. Caminaba despacio, para no asustarla. No sabía qué decir. No sabía cómo consolar a nadie. Su repertorio de interacción humana consistía en gruñidos, silencios y amenazas. Llegó hasta quedar a 2 metros de ella. La lluvia los golpeaba a ambos sin piedad. «Te vas a enfermar», dijo Sasuke. Fue una estupidez. Una obviedad. Pero fue lo único que su cerebro lógico pudo procesar. Hinata soltó una risa húmeda y temblorosa, abrazándose a sí misma. Esa sería una buena excusa, ¿verdad?, dijo ella, mirando al suelo embarrado. Si me enfermo, tal vez alguien note que estoy aquí. La frase golpeó a Sasuke como un kunai. Ahí estaba. La verdad desnuda. Naruto, en su infinita bondad global, se había olvidado de mirar a lo que tenía más cerca. Estaba tan ocupado salvando a extraños que había dejado que su propia esposa se ahogara en soledad. Hinata, en su infinita abnegación, se lo había permitido, sonriendo y asintiendo hasta que ya no pudo más y tuvo que venir a llorar a un campo de entrenamiento abandonado para no molestar. Es un imbécil, dijo Sasuke. Esta vez no hubo afecto en la palabra. Fue una sentencia fría. Hinata levantó la vista, sorprendida por la dureza de su tono. No, no lo digas. Él se esfuerza tanto, él carga con todo el dolor de la aldea, y te ha dejado a ti cargar con el suyo, cortó Sasuke. Dio un paso más, invadiendo su espacio personal, forzándola a mirarlo. No lo defiendas ante mí, Hinata. Conozco a Naruto mejor que nadie. Sé que su corazón es grande. Pero también sé que es ciego a lo que no grita pidiendo ayuda. ¿Y tú? La miró de arriba a abajo. Tú nunca gritas. Hinata se estremeció. Abrió la boca para replicar, para defender a su esposo, para recitar el guión de esposa perfecta que llevaba años memorizando. Pero las palabras murieron en su garganta. Porque era verdad. Porque Sasuke, el hombre roto, el traidor, el que no tenía corazón, la había visto con más claridad en 2 minutos que su propio marido en 2 meses. Sus piernas fallaron. Hinata se dejó caer de rodillas en el barro, sollozando abiertamente ahora, cubriéndose la cara con las manos. Estoy tan cansada, Sasuke-kun, gimió entre lágrimas, su voz ahogada por la tormenta. Estoy tan cansada de esperar. De cenar sola. De decirles a los niños que papá está ocupado siendo un héroe. Me siento culpable por sentirme así. Debería estar agradecida. Tenemos paz. Estamos vivos. Sasuke la miró desde arriba. La lluvia caía sobre ella. Podía ver cómo temblaba de frío. Él no tenía un brazo para levantarla con facilidad. No tenía palabras dulces. Pero tenía su capa. Con un movimiento torpe y doloroso de su única mano, se desabrochó el broche de su capa raída y pesada. La tela negra cayó sobre su hombro. Se agachó, gruñendo bajo cuando sus costillas protestaron, y puso la capa sobre los hombros temblorosos de Hinata. La prenda olía a humo, a ozono, a bosque antiguo y a soledad.
Pesaba mucho. Hinata se quedó quieta bajo el peso de la tela. Dejó de sollozar gradualmente, sorprendida por el calor repentino y el gesto inesperado. Sasuke se sentó en el barro, a su lado. Sin importarle que el agua empapara sus pantalones, sin importarle su dignidad. Se sentó allí, mirando al frente, hacia el río crecido. La paz está sobrevalorada, dijo Sasuke después de un largo silencio, mientras la lluvia repiqueteaba sobre ellos. Nos entrenaron para la guerra. Para la adrenalina. Nos dijeron que la paz era la meta. Pero nadie nos dijo qué hacer cuando llegara. Nadie nos enseñó a vivir sin un enemigo. Hinata se ajustó la capa de Sasuke, rodeándose con ella como si fuera un escudo. Giró la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, pero había dejado de llorar. ¿Tú también te sientes así?, preguntó ella suavemente. Como si fueras inútil. Sasuke levantó su muñón izquierdo. Soy un arma rota, Hinata. Un halcón sin alas en una jaula de oro. Camino por esta aldea y veo gente feliz, y no siento nada más que asco y envidia. La miró a los ojos, su onix negro encontrándose con la perla blanca. Tú no eres un arma. Pero eres un adorno. Te han puesto en una repisa para que te admiren, y se han olvidado de que necesitas que te alimenten y te cuiden. ¿Un adorno? Hinata repitió la palabra, probando su sabor amargo. Sí. La primera dama. La princesa Hyuga. Se quedaron en silencio otro rato. La tormenta empezaba a amainar, convirtiéndose en una llovizna constante y melancólica. No voy a volver a casa todavía, dijo Hinata de repente. Su voz sonó pequeña pero firme. Si vuelvo ahora, tendré que secarme, sonreír y preparar la cena. Y si escucho a Boruto preguntar una vez más si papá vendrá hoy, creo que gritaré. Entonces no vuelvas, respondió Sasuke. No tengo a dónde ir. Sasuke pensó en su apartamento vacío. En el silencio blanco. En el tomate destrozado de la noche anterior. Mi apartamento es una mierda, dijo él llanamente. No hay muebles. Huele a desinfectante. Pero es silencioso. Y tengo té. Té barato, pero caliente. Fue una invitación sin serlo. Fue una puerta entreabierta en un muro de piedra. Hinata lo miró. La lógica dictaba que debía rechazarlo. Era impropio. Era escandaloso. Una mujer casada yendo al apartamento de un hombre soltero. Pero Hinata estaba mojada, helada, y hambrienta de algo real. Hambrienta de alguien que no la tratara como a una estatua de cristal, sino como a una persona que sangra y se cansa. Y Sasuke Uchiha, con todas sus cicatrices y su oscuridad, era la cosa más real que había tocado en años. Se puso de pie, usando el poste de madera como apoyo. Sus rodillas estaban manchadas de barro. La capa de Sasuke le arrastraba por el suelo, envolviéndola completamente. «¿Te suena bien?», dijo ella. Sasuke se levantó con esfuerzo. Asintió una vez. «Vamos». Caminaron de regreso hacia el distrito 4. Sasuke caminaba un paso por delante, cortando el viento. Hinata lo seguía, envuelta en su oscuridad, protegida por el olor a humo y viaje. Por el camino, se cruzaron con un par de aldeanos que corrían bajo paraguas. Nadie miró dos veces. Nadie vio a la esposa del Hokage bajo esa capa andrajosa. Nadie vio al traidor Uchiha caminando al ritmo de una mujer civil. Eran solo dos sombras rotas, buscando un lugar donde secarse. El apartamento estaba caliente cuando entraron, gracias a la calefacción central automática que Sasuke odiaba pero que ahora agradecía. Sasuke fue directo a la cocina. Llenó la tetera eléctrica con agua del grifo. El baño está al final del pasillo, dijo sin darse la vuelta. Hay toallas limpias. Puedes dejar mi capa en el suelo, está acostumbrada a la suciedad. Hinata se quedó en la entrada del salón vacío, goteando sobre el suelo de madera pulida. Se sentía extraña. Transgresora. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. El corazón le latía rápido. No por romance, sino por la pura audacia de haber salido de su guión. Gracias, Sasuke-kun. Mientras Hinata estaba en el baño, Sasuke se quedó mirando la tetera, esperando a que el agua hirviera. Se miró la mano. Estaba sucia de barro del campo de entrenamiento. Recordó la sensación de los hombros de Hinata temblando bajo su palma cuando le puso la capa. Eran hombros fuertes, entrenados en el taijutsu más letal de Konoha, pero se sentían frágiles como huesos de pájaro bajo el peso de la negligencia. Naruto, eres un ciego estúpido, pensó con furia. Tienes todo lo que yo nunca tendré, y lo estás dejando morir de sed. El agua hirvió. Sasuke preparó 2 tazas. No tenía juego de té.
Eran dos tazas dispares que Naruto había comprado al azar. Una negra y una con un dibujo ridículo de un gato sonriendo. Le dio la del gato a Hinata cuando ella salió del baño. Ella se había secado la cara y el pelo lo mejor que pudo con la toalla. Había intentado limpiar el barro de su falda. Seguía húmeda, pero ya no parecía una náufraga. Se había dejado su chaqueta mojada en el baño y llevaba solo la camisa interior de manga larga, que se pegaba modestamente a su figura. Se sentó en la única silla que había en la habitación. Sasuke se apoyó en la encimera de la cocina, manteniéndose de pie. Bebieron en silencio. El té era amargo. De bolsita. Nada que ver con el té ceremonial Hyuga o las mezclas caras que servían en la mansión Uzumaki. Está delicioso, mintió Hinata, cerrando los ojos mientras el vapor le calentaba la cara. Es agua sucia con hierbas, corrigió Sasuke, dando un sorbo. Su mueca fue casi imperceptible, pero estaba ahí. El sabor metálico del té barato le recordaba a los suministros de raciones de guerra. Hinata bajó la taza y recorrió la estancia con la mirada. Sus ojos claros se detuvieron en la falta absoluta de muebles, en las paredes blancas sin decorar, en la maleta de viaje que seguía junto a la puerta, cerrada, como si él estuviera listo para irse en 5 minutos. No había ni un solo objeto personal. Nada que dijera aquí vive alguien. Parecía una celda de transición o una habitación de hospital glorificada. ¿No has desempacado?, observó ella. No fue una pregunta. No tengo nada que desempacar, respondió Sasuke secamente, apoyando la espalda en la encimera fría. Lo que llevo puesto es lo que tengo. Hinata asintió lentamente, procesando la información. Para alguien como ella, cuya casa era un mausoleo lleno de historia, reliquias del clan, juguetes de niños y muebles heredados, esa vacuidad debía parecer extraterrestre. Debe ser, Hinata buscó la palabra, dudando. Sasuke esperó que dijera triste, solitario o frío. Esperó la lástima habitual. Debe ser liberador. Sasuke se detuvo con la taza a medio camino de su boca. La miró de reojo. ¿Liberador? No tener nada a lo que aferrarse, murmuró ella, pasando un dedo por el borde de la taza. Si te fueras mañana, no dejarías nada atrás. Nadie tendría que limpiar tus cosas. No habría polvo acumulándose sobre tus recuerdos. Levantó la vista y sus ojos blancos brillaron con una honestidad agotada y peligrosa. A veces, envidio eso. En mi casa, cada objeto tiene una obligación. Sasuke sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con su fiebre. No era lástima lo que ella sentía. Era envidia de su vacío. La esposa del Hokage, rodeada de abundancia y afecto público, miraba su apartamento desolado y veía una salida, no una prisión. Eso hablaba más de su desesperación que cualquier llanto en el bosque. No es libertad, Hinata, dijo Sasuke con voz grave, dejando la taza sobre la encimera con un golpe seco. Es solo que no sé vivir de otra forma. Si lleno esto de cosas, tendré algo que perder. Y estoy cansado de perder cosas. El silencio que cayó entre ellos fue pesado, denso como el hormigón. Se oía el zumbido de la nevera vacía y el repiqueteo residual de la lluvia contra el cristal. Hinata se acabó el té de un trago largo, poco elegante para una Hyuga. Dejó la taza en el fregadero. Gracias por el té, dijo. Su tono había cambiado. Se había endurecido de nuevo, volviendo a ponerse la armadura invisible que usaba para salir al mundo. Se levantó de la silla. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia las luces de Konoha que empezaban a encenderse bajo el cielo nublado. Vio la torre del Hokage iluminada a lo lejos. Suspiró, un sonido que pareció rasgarle la garganta. Tengo que volver, dijo sin darse la vuelta. Si no llego pronto, Boruto intentará cocinar y quemará algo. No mencionó a Naruto. No hacía falta. Su ausencia era un tercer ocupante en la habitación. Hinata, llamó Sasuke. Ella se detuvo en la puerta del pasillo, su mano en el marco, sin girarse del todo. Sasuke la miró. Vio la ropa húmeda secándose mal sobre su cuerpo, el cansancio en su postura, la fragilidad que intentaba ocultar con disciplina. La puerta no tiene llave, dijo él. No la miró al decirlo. Fijó su vista en su única mano. Si algún día el ruido en tu casa es demasiado fuerte, aquí no hay nada más que silencio. Era lo máximo que podía ofrecer. No era consuelo, ni amistad. Era espacio. Era la oferta de un vacío compartido. Hinata permaneció inmóvil un segundo. Luego, asintió levemente. El silencio suena bien, susurró. Abrió la puerta y salió al pasillo del edificio. Sasuke escuchó sus pasos alejándose, el sonido suave de sus sandalias contra el suelo sintético, hasta que el ascensor se abrió y se la llevó.
Se quedó solo otra vez. El apartamento volvió a su estado natural. Blanco, frío, estéril. Pero cuando Sasuke miró la taza vacía con el gato sonriente que ella había usado, todavía húmeda en el fregadero, sintió una punzada extraña en el pecho. Una incomodidad nueva. La soledad, que antes era su atmósfera natural, ahora se sentía, por primera vez en años, ligeramente insoportable. Apagó la luz de la cocina, quedándose en la oscuridad, y dejó que el cansancio finalmente lo venciera.